¿De dónde viene la falta de identidad en la iglesia? Del abandono a los principios de la palabra de Dios. Es decir, la iglesia está haciendo mucho caso al hombre y se está olvidando de hacerle caso a Dios. Por eso es que estamos pasando toda esta crisis, doctor. Pastor Rosel, es muy importante todo lo que está diciendo el pastor Willy y todas estas características que son de la bestia anticristo y que se está viendo reflejado en este momento. No, y siguiendo con lo que estaba usted hablando acerca del oso, de que el oso pisa y que el oso derriba, ¿no? También añadiendo a lo que está diciendo el pastor Guillermo ahora mismo, vemos también que incluso se va muy lejos, mucho más lejos, incluso al punto de maldecir. Cuando la Biblia nos enseña de que Jesucristo mismo nos enseñó de que jamás debemos maldecir, sino bendecir, encontramos hoy en día a presuntos líderes que maldicen, si no de una manera abierta, que también algunos lo hacen, de una manera no abierta, pero en realidad están haciendo eso. O sea, pisan y pisotean como hace el oso, como el imperio medo-persa, ¿verdad? Que el oso representa al imperio medo-persa, una de las bestias del libro de Daniel, justamente, y también aquí en Apocalipsis 13 estamos viendo. Entonces, es una de las realidades que estamos viendo. Si no se puede hacer de manera subrepticia, si no se puede hacer con sutilidad, lo hacen abiertamente, pisando como pisotea el oso. Y eso es algo de lo cual, hermanos, tenemos que huir. Nosotros no somos llamados a maldecir a nadie, sino más bien todo lo contrario, somos llamados a bendecir. Amén. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y las potestades también, no se me puede olvidar eso. Fíjate, pastor Rosel y hermano Guillermo, que la vez pasada que grabamos aquí la plataforma del anticristo, del falso profeta, se acercó uno de los hermanos, no sé si está aquí, un joven, y él compartía un testimonio de que salió de este movimiento que maldicen, de este movimiento que se origina en Colombia, y que maldice a la gente que no está de acuerdo con la visión de los 12 del pastor, y entonces dice que a él lo maldijeron para que le fuera mal en su negocio y que no prosperara en su negocio y que fracasara su negocio. Entonces, la pregunta es esta: si estos tipos que son cristianos, entre comillas, y si esto está sucediendo dentro del cristianismo, imagínese el poder de ese espíritu en el mundo. Entonces, ¿cómo está funcionando? ¿Y cómo va a funcionar ya en el gobierno completo de él cuando ya la iglesia no esté? Eso nos da una idea que no va a ser nada bonito quedarse para la gran tribulación. Terrible. Y siguiendo inmediatamente sobre esto, dice, estamos en el versículo 2, dice: y su boca como boca de león. Mire qué interesante, Apocalipsis lo lleva directamente a las características. Dice la boca como boca de león, que él identificaba al imperio babilónico y exclusivamente a Nabucodonosor. ¿Cuál era el gran problema de Nabucodonosor? Su soberbia, un espíritu de soberbia y altivez enormes, además, impresionante. enormes. Y la pregunta es, ¿podríamos estar viendo, Pastor Pérez y después hermano Rosel, si estamos viendo ese espíritu dentro de la propia, contagiando nuestra propia iglesia, líderes dentro de nuestra iglesia evangélica con un espíritu de soberbia impresionante? Generalmente andan con guardaespaldas. En el púlpito se ven bien mansitos, se ven como corderos cuando están ministrando, pero cuando se bajan del púlpito se convierten en una fiera, y los guardaespaldas no dejan ni que nadie se acerque a ellos. Y cuando alguien se les logra acercar para saludarlo, lo primero que hacen es verlo de abajo para arriba y con una mirada de desprecio profundamente. Y si lo ves, si ven que es un hermanito sencillo, humilde, lo ven con una mirada pero de profundo desprecio completamente. Entonces, Dios mío, si ese espíritu de soberbia viene con todo su pudor dentro del anticristo y lo estamos viendo reflejado en este momento en la iglesia, ¿qué esperanza hay para este pobre mundo, Pastor Willy? Sí, lamentablemente, doctor, la iglesia cristiana es la única institución en este planeta Tierra que tiene la respuesta para los problemas del ser humano. Entonces, la estrategia de este personaje ha sido muy, muy sutil. Ha sido engañar a la iglesia, ha sido despersonalizar a la iglesia, quitarle su identidad, para que entonces la iglesia
deje de proclamar el mensaje que trae la solución a los problemas del ser humano. Es muy triste darnos cuenta, y insisto en lo mismo, que la iglesia ha perdido su identidad. Entonces la iglesia está empezando a copiar los modelos del mundo. Por ejemplo, la iglesia no ha sido llamada a hacerse rica. Recuerda cómo en el Apocalipsis, cuando se hace el mensaje a las 7 iglesias, así es. que dice: tú eres muy rica, pero te falta esto y esto. O sea, la iglesia no ha sido llamada en este mundo ni a ser rica, no ser próspera, no ha sido llamada a conquistar las naciones. La iglesia ha sido llamada a hacer luz para este mundo, a predicar el evangelio. Entonces, el hecho de que este espíritu de soberbia se ha estado metiendo en la iglesia le está robando la verdadera identidad. Y entonces, como resultado, lamentablemente dicen que que la iglesia se va pareciendo mucho a cómo es su pastor, te encuentras, doctor, después que muchos miembros de esas iglesias donde sus líderes son tan llenos de soberbia, sus miembros en la iglesia también son bien soberbios. Y te hablan solo de conquista, y te hablan solo de negocios, y te hablan solo de prosperidad, pero de espiritualidad no te hablan nada. ¿Y qué decir de la segunda venida del Señor? Ni siquiera conocen de ese tema. Pastor Rosel, y decías, espíritu de soberbia y altaneros. Altivo, ¿no? Fíjate ¿qué hace un león? Un león cuando abre la boca ya ruge, ¿verdad? No vamos a imitar aquí el rugido del león, no hace falta, porque todo el mundo lo conoce. Cualquiera ha visto una película de Tarzán, ¿verdad? Entonces, el león lo que hace es justamente eso, mostrar una agresividad con la cual lo que intenta es aplacar la agresividad de los demás. Intenta imponerse, y lo hace de manera abierta y con mucho ruido, que es el rugido típico del león. Entonces, ¿cuánto de eso estamos viendo hoy en día, ¿no? De demasiados que se dicen ministros y que rugen, ¿no? Imponen su criterio, de manera que los demás están como obligados, por esa altivez de ellos, a creerles y a sujetarse. Y entonces tergiversan la palabra en cuanto que la palabra nos habla de sumisión y emplean el término sumisión de una manera controladora. Es decir, usted se tiene que someter a mí, porque yo soy el ministro de Dios, ¿eh? Y algo así es. Entonces están rugiendo. Es lo que está pasando. Ahora, lo que usted dice, doctor, efectivamente, si esto está pasando en el seno eclesial, no me gusta llamarlo iglesia, sino en el seno eclesial, porque la iglesia conoce al Señor los que son suyos, ¿verdad? Si eso está pasando en el seno eclesial, ¿qué no estará pasando y qué no pasará en este mundo? Terrible. Así que no somos llamados a rugir como leones, amén. Somos llamados a ser mansos, astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. Y muy interesante lo que aplicaban pastores en este momento es que si estos tipos con su soberbia, con esa altivez, imponen para que todo se sometan a ello, y si no se someten a ello, los pisotean hasta desbaratarlo y destruirlo. Y es que lo destruyen a aquellos ministros de menor grado que le llaman ellos, a subalterno. Cuando no se sujetan, desbaratan y destruyen la vida de ellos, igual que el oso, definitivamente. O sea que es impresionante cómo estos espíritus van a estar operando. Porque es mucho, grande el tema que vamos a tocar. Pero dice aquí la parte, porque ya después vamos a ver algo, otras imágenes, los anticristos, y vamos a llegar al grano. Dice, y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Aquí está diciendo que el dragón, es decir, la serpiente antigua, como regalo a todos estos tipos que van a estar cobijados bajo ese espíritu que se va a encarnar por completo en la bestia anticristo, les va a compartir con ellos su autoridad, su trono. Eso significa riqueza, significa poder y una serie de cosas. Dice su grande autoridad. Miguel. El dragón efectivamente es Satanás, que también se le llama el adversario, que es la serpiente antigua, como bien ha dicho el doctor, es el diablo. Es como se le conoce normalmente, comúnmente. Es un ser, como todo el mundo sabe, o todo los cristiano debería saber, real. Es una persona angelical o angélica. Es el antiguo Lucifer, es decir, el portador de luz. Ahora ya no es portador de luz, sino de falsa luz, en todo caso. Y es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Me viene a la memoria el versículo de 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, que dice: sabemos que nosotros somos de Dios. Y que dice a continuación, dice, y el mundo entero está bajo el maligno. El maligno es Satanás. Entonces, por concesión de parte de nuestro Dios, el cual está sentado en el trono, amén,
Satanás tiene una serie de atribuciones que Dios le permite tener, porque los planes del Señor así es. No vamos a entrar ahí porque hablaríamos mucho y demasiado. Pero el dragón tiene la potestad, o Satanás tiene la potestad de investir su trono y su autoridad, y lo va a hacer en la bestia anticristo primeramente, y por delegación en la bestia falso profeta. Pero aquí estamos hablando ahora del anticristo. Entonces, eso es un hecho que ocurrirá, que aún no ha ocurrido, porque históricamente aún no ha pasado, así como muchos dicen que eso ya pasó, no ha pasado aún. Aún no se ha levantado el personaje bestia anticristo, pero sí lo hará en el momento en que tenga que ser. Lógicamente, conforme a la palabra de Dios nos enseña, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, será una vez nosotros hayamos sido sacados de aquí, que ese personaje se levantará y el diablo lo levantará. Eso es un hecho que ocurrirá en la historia, y que esta bestia anticristo, por parte del dragón, por parte de Satanás, tendrá autoridad sobre este mundo, dice la palabra un poquito más abajo en el capítulo 13 de Apocalipsis, por 42 meses, es decir, por 3 años y medio. También en Daniel nos habla de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo es un año, tiempo son 2 años, mitad de un tiempo es medio año. 3 años y medio, 42 meses conforme al calendario lunar. Eso es un hecho. Ese mismo tiempo es el tiempo que le llamamos la megale thlipsion, que es en griego, que en español sería la gran tribulación. Eso es un hecho que vendrá sobre este mundo, y hay de los que vivan en ese tiempo. Interesante, Pastor Willy. Entonces estamos viendo, vimos un poquito rápido las cualidades de las 4 bestias que vienen encarnadas en un solo hombre. Imagínense, estos 4 imperios que tuvieron a sus líderes en su momento, ahora todos estos 4 imperios que fueron crueles, despiadados, asesinos, y el último de ellos el imperio romano, que es donde vamos a hablar más adelante, a detenernos. Si todos esos 4 imperios encarnados, todos esos 4 potestades de demonios encarnados en un solo personaje, como vamos a ver adelante, y como nos muestra esta imagen, ahí esa bestia, ahí con todas las patas, forma de oso, boca de león, 7 cabezas, que vamos a ver los 7 imperios que han existido en la historia, los 10 cuernos que más adelante vamos a ver, y vamos a seguir viendo imágenes hasta llegar a Primera de Juan. Primera de Juan 2, 18, 19 hace mención de algo, Miguel, que es muy interesante. Primera de Juan 2, 18, 19 y también 2, 7 y 8. Aquí no habla exclusivamente del anticristo, sino que habla de los anticristos, que son, por supuesto, la multitud de pequeños anticristos que vienen a ser hijos del mero grande. Igual que hablamos de los falsos profetas, hay una multitud de pequeños falsos profetas y todos son hijos del mero grande, de la bestia del falso profeta. Dice así: hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Miguel, y después el pastor Willy. Efectivamente, es una realidad que la misma palabra de Dios nos enseña, y todos los cristianos tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. La tenemos en ese libro que le llamamos la Biblia, ¿verdad? Clarísimamente. Cuando, fíjese, doctor, que hoy en día muchos están negando la personalidad del anticristo, diciendo que es un espíritu. Y solamente es un espíritu. Y además, muchos tienen la desfachatez de decir que ese espíritu somos nosotros los que defendemos la sana doctrina. Bueno, pero eso es otro tema. Pero la palabra es verdad. Pero, hermanos, la palabra de Dios nos enseña clarísimamente que sí es verdad que hay un espíritu de anticristo, es evidente, pero que existe el personaje anticristo. Y aquí lo podemos ver en el versículo 18 del capítulo 2 de Primera de Juan, cuando dice: hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Es decir, que le llama por nombre. Le llama no lo el niega. anticristo. No lo lejos niega. de negarlo, y lo está diciendo enfáticamente, que viene el anticristo. Es decir, si el anticristo, así como el Señor Jesucristo tiene que venir, también el anticristo tiene que venir. Entonces, porque se tiene que cumplir la palabra de Dios. Entonces, tenemos por un lado el personaje anticristo, que aquí justamente Primera de Juan 2:18 nos habla de él, y nos habla de sus hijitos, ¿verdad? Que son los muchos anticristos, es decir, todos aquellos que parece que son cristianos, pero en realidad son anticristianos.
Entonces dice por eso conocemos que estamos en el último tiempo. Muchos engañadores han salido, etc. Entonces dice que estaban en medio de nosotros. Esto fue así en los tiempos de Juan, pero mayormente es ahora, en este tiempo, previo a la venida del Señor Jesucristo, porque se está cumpliendo delante de nuestros ojos el cumplimiento, valga la redundancia, del misterio de la iniquidad. Ese misterio está dejando de ser un misterio para ser una realidad que todos estamos contemplando delante de nosotros. Estamos viendo cómo eso está ocurriendo y no es tiempo ahora para hablar de cosas grandes conforme a megalomanía, sino realmente de buscar al Señor, porque estamos viviendo en tiempos realmente peligrosos. Es una realidad que se levanta el anticristo como personaje, es una realidad que a lo largo de la historia de la Iglesia se han levantado multitud de anticristos pequeños, es decir, de falsos cristos, de falsos creyentes, de falsos ministros, más aún en el tiempo que corre. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, segunda de Juan 7:8. Pastor Willy. Sí, bueno, doctor, a mí me gustaría resaltar lo que dice el verso 19 del capítulo 2. Yo quiero que lean conmigo, porque quiero que esto pueda quedarles bien en su corazón y que leamos juntos. Verso 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, es muy claro lo que Juan, parece como que Juan, el apóstol, está escribiendo en estos tiempos, porque es increíble ver la actualidad que tiene la palabra de Dios, como tantos ministros, tantas personas que estuvieron metidos en la iglesia, estuvieron ministrando la sana doctrina, de repente, de un momento a otro, salieron disparados hacia toda esta corriente de herejías que hoy en día están enseñando. Podemos ver cómo ministros que comenzaron bien, ahorita están en una actitud de soberbia. Hace poco, el domingo pasado, estaba escuchando con los chicos de la alabanza sobre un libro que se escribió hace algunos 15 años atrás de uno de los cantantes más conocidos, y uno de los chicos ahí me decía cómo me gustaría regresarle el libro a este cantante para que viera lo que escribió hace 15 años, porque ahorita está totalmente contrario a lo que él escribió en su libro hace 15 años atrás. Entonces, dice la palabra de Dios, salieron de nosotros. O sea, tenemos que entender que hay muchos ministerios que están saliendo de la verdadera iglesia. Luego dice la escritura, pero no eran de nosotros. Tenemos que entender eso. No todo, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y por eso es que estamos aquí. No estamos con la intención de atacar, no estamos con la intención de criticar a nadie. Estamos con nuestro corazón deseoso de abrir los ojos a la iglesia. Y si esto que estamos compartiendo por lo menos le abre los ojos a uno de estos hermanos o hermanas que están en la iglesia y que están pasando por confusión, nos damos por bien servidos. Dice la escritura también, dice la Biblia, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Si ustedes se dan cuenta, en el contexto anterior del el verso 17, es un pasaje que hoy en día a mí me está quedando cada vez más claro. ¿Qué dice el pasaje del verso 17? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces lo que está tratando de dar a entender Juan aquí es que hay muchas personas que están saliendo hacia diferentes cosas, no permanecen simple y sencillamente porque no están haciendo la voluntad de Dios. Y termino diciendo, dice la escritura, dice, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces Dios es tan bueno. En cierta forma me atrevo a decir que Dios ha permitido todo esto para realmente dar a entender quiénes sí son de Él y quiénes realmente no son de Él. Indiscutiblemente, uno no puede imaginarse personas, amigos que yo conocí en el ministerio, que iniciaron bien, que fueron hombres, en su momento se puede decir hombres de Dios, eran hombres de oración, eran hombres humildes, paladines en la doctrina, y que en estos momentos se hayan desviado. Uno no puede entender, Dios mío, pero
extremadamente desviado, completamente. Hombres que amaban el tema de la venida de Cristo Jesús, y una de las características fuertes del anticristo en una persona es su rechazo a la venida de Jesús. O sea, hay un rechazo allí inmediatamente. Eso es lo que yo he podido percibir a través del Espíritu Santo. Cuando encuentro en ello, inmediatamente observo al espíritu del anticristo en ello, el rechazo. Por ejemplo, yo conozco gente, por ejemplo, en este día que estábamos haciendo la plataforma, vino otro joven, no sé si pastor, y vino y me compartió y me decía: Antonio, ahí mismo en una de las fraternidades de pastores hay una pareja que te abrazan y todo. Sin embargo, un día los estaba oyendo hablar, pero con tanto odio contra ti, que yo tuve que pararme y decirle: en el nombre de Jesús yo los reprendo y les prohíbo que sigan hablando así. Y estaban hablando con aquel odio profundo, porque como hablamos todas estas cosas, ellos odian. Entonces ese es el espíritu del anticristo. Y uno dice: Dios mío, ¿cómo es posible que estos hombres iniciaron bien y después se desvían? La respuesta la tiene ahí. Si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, pero esto demuestra que no todos son de nosotros. Entonces estamos viendo esa manifestación horrible, espantosa. Y yo pues tantos amigos, ya 29 años de ministerio, con tantos amigos que he conocido, a mí me impacta y me duele en lo profundo encontrar, inclusive en Managua en estos días que fui, persona ahí en Nicaragua, una persona que distinguida, de momento me di cuenta que no lo vi, no tuve no voy a decir el privilegio, ni siquiera lo vi, ni siquiera se arrimó, cosa que antes él iba inmediatamente a saludarme, no un gran amigo, pero era amigo, y todo eso, ni siquiera se arrimó más, ni siquiera quiso ir a escuchar los temas de la venida del Señor. Entonces, hay uno, hasta que lee ese pasaje, uno entiende lo que está diciendo la Biblia. Y muchos anticristos que iban a aparecer, como estamos viendo el caso aquí de Adolfo Hitler, que sin lugar a duda, Adolfo Hitler es sin lugar a duda uno de los prototipos del anticristo del siglo XX de mayor envergadura en cuanto al nivel político y militar. Y entonces está como entiendo, en cuanto al nivel político y militar. Pero vamos a ver los falsos cristos en el nivel religioso, que es lo que menciona Juan, porque Juan está hablando de anticristo, pero no al nivel político y militar como sino en el nivel religioso, que es la siguiente imagen, y antes vas comentando en esto. Siguiendo con la temática religiosa, por llamar, o espiritual, me gusta más que religiosa. Hablabas de cómo es posible que haya personas que hayan salido, ¿no?, de medio de nosotros. La Biblia enseña, brevemente voy a decir eso, la Biblia enseña de que es posible tener un cambio de espíritu. La Biblia nos habla en 2 Corintios acerca del cambio de espíritu, de otro espíritu. Entonces, son personas que empezaron con el Espíritu Santo, pero de alguna manera, por una cuestión del corazón, porque todo radica en el corazón, por eso es la cosa que tenemos que guardar más, nuestro corazón, sea por codicia o sea por aledaños, estas personas sufrieron un cambio de espíritu. Del espíritu de Dios pasaron a un espíritu de anticristo, del espíritu de Cristo pasaron al espíritu de anticristo. Fíjate que se parece tanto a priori, porque es también de Cristo, pero es en vez de Cristo. Es decir, es algo que se asemeja a Cristo, pero no es el verdadero Cristo, es un falso Cristo. Entonces, estas personas, muchas de ellas ni siquiera se han dado cuenta, han apostatado. Han caído del fundamento que es Cristo, pero ni siquiera piensan que eso les ha ocurrido. Han sufrido un cambio de espíritu. Del espíritu correcto, del espíritu de Cristo, han pasado al espíritu de anticristo y no se han dado quizás cuenta, porque su corazón no lo han sabido guardar, porque quizás han dejado su corazón abierto a la codicia. Quizás esa raíz de codicia que siempre han tenido ahí ha empezado a dar frutos de maldad o de amargura, etcétera, y ellos no han sabido o no han querido arrepentirse delante de Dios. Fíjate que interesante, eso pues concuerda definitivamente lo que dice el apóstol San Pablo en Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 11 y 12. Dice: por eso Dios les envía un espíritu engañoso. Entonces es lo que tú estás hablando, el cambio de espíritu. Después de tener el espíritu de la verdad, que era el Espíritu Santo, cambiaron a un espíritu falso, un espíritu de mentira, a fin de que crean a la mentira, por cuanto no amaron la verdad. Y dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y aquí está la clave. ¿Por qué? Dice: porque escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, dos elementos que se requirieron
para que estos personajes salieran con el engaño. El primero de ellos, dice la Escritura, son espíritus engañadores. O sea, Satanás es por naturaleza el engañador. Entonces, él va a utilizar muchas doctrinas, muchas sutilezas para engañar. Y el segundo elemento son las doctrinas de demonios. La palabra doctrina tiene que ver con una enseñanza que tiene un contenido específico. Y aquí lo que está hablando es de una enseñanza que está acompañada de demonios. ¿Por qué razón lo menciona tan así? Porque toda la enseñanza que tiene la intención de negar la venida del Señor, de negar los aspectos básicos de la doctrina de la palabra de Dios, no es otra cosa más que doctrina de demonios. Entonces, por ejemplo, doctor, yo una de las doctrinas de demonios que veo muy clara hoy en día es la doctrina del humanismo. Tan metido en muchas congregaciones donde el personaje más importante ya no es Dios, ya no es Jesucristo, sino es el ser humano, el hombre. Entonces muchas personas van a una iglesia porque ahí les hablan bonito, porque ahí se sienten a gusto, porque ahí salen bien motivados. Entonces el mensaje de la iglesia, de ciertas iglesias, se convierte en un mensaje más humanístico. El hombre es el centro de atención. Hace un momento usted decía, por eso es que muchas de esas iglesias crecen. ¿Por qué? Pues a quién no le gusta que te digan que tú eres un campeón, que tú vas a prosperar mucho, que tú en vez de ser cola tienes que ser cabeza, y que te dan tu profecía ahí, tu avance profético ahí, que no es otra cosa más que espiritismo y cuestiones de adivinos y de horóscopos? Y se sienten muy bien muchas de estas personas al ir a estas iglesias. Entonces tenemos que ser bien conscientes de que todos esos son doctrinas de demonios. Vamos a tener un alto de 5 minutos, van a salir 5 minutos y inmediatamente vamos a hacer un análisis de los dos anticristos, los otros falsos cristos, y vamos a entrar a la parte caliente ya de quién es este hombre. Ahí vamos, 5 minutos. Continuamos con esta conferencia sobre la bestia anticristo o el anticristo. Han habido muchos anticristos, por supuesto, y algunos de carácter político, que es donde se va a reflejar. Hay que entender que el anticristo será un líder político, no un líder religioso. El falso profeta será un líder religioso, pero el anticristo es un líder político. Y aquí es donde enormemente han fracasado muchos escatólogos, porque han andado buscando al anticristo en un líder religioso. Sin embargo, como lo vamos a ver ya dentro de unos minutos, Daniel nunca menciona que el anticristo será un líder religioso, sino un líder que surge del aglomerado de la política de las naciones, específicamente de la cuarta bestia. Sin lugar a duda, atrás vamos a buscar la imagen de Adolfo Hitler. Sin lugar a duda, en todas las épocas, pastores, han habido anticristo. Los Nerones fueron, sin lugar a duda, en todos los Césares estuvo la bestia anticristo. En todos ellos estuvo la bestia anticristo. Y es por eso que algunos, los historistas dicen que eso se cumplió el Apocalipsis, porque Juan había visto en los Nerones el anticristo. Ahora, estuvo el anticristo, el espíritu del anticristo en los Nerones, pero ninguno de ellos fue específicamente la bestia anticristo que menciona el libro del Apocalipsis. Pero es lógico que en todos ellos estuvo. En el siglo XX, el personaje que más llenó las características del anticristo fue Adolfo Hitler. Fue un tipo que impresionó a todo el mundo, engañó a todo un continente europeo, a la mayor parte del continente europeo, a Alemania, e inclusive llegó un momento a engañar al propio pueblo judío. Los propios judíos en algún momento estuvieron engañados y pensaban que este era un buen hombre. Adolfo Hitler tenía un poder de persuasión, un espíritu, como vemos en la siguiente imagen, de las masas, de las multitudes. Dicen que, yo he hablado con sobrevivientes del holocausto nazi, dicen que el tipo, cuando comenzaba a hablar, manipulaba las multitudes. Y ese va a ser el espíritu que domina en el anticristo. Va a ser un espíritu que va a manipular con facilidad a las multitudes directamente. Y sin lugar a duda, el último personaje que hemos visto en los últimos años como anticristo, en el cual hemos visto el espíritu del anticristo encarnado, ha sido sin lugar a duda en Bin Laden. Bin Laden es un personaje que
ha llenado esa característica, pero en cuanto al espíritu criminal y asesino, un espíritu despiadado, un espíritu sin la más mínima sentimiento humano. Esa es la característica de la bestia anticristo, y es la característica del oso cruel, despiadado. El espíritu de terrorismo que desató Bin Laden es el espíritu mismo del anticristo, un espíritu cruel, asesino y despiadado. Después de esto llegamos a la siguiente imagen que estamos viendo ahí. Este personaje, este Papa Urbano II, bendice a los supuestos príncipes cristianos. Ese fue un tipo malvado. Ese hombre, ese Papa fue malvado, y lo identificaron en su época como el anticristo. Inclusive que algunos personajes hoy en día modernos se atrevieron a decir por esa razón que el anticristo es el Papa, porque muchos de los papas se ha visto reflejado ese espíritu del anticristo. Pero hemos aclarado que el anticristo no es un religioso, que sí, el falso profeta sí será un líder religioso. Por eso aquí vemos a personas que han sido anticristo en los últimos años y que han instado el espíritu del anticristo. El caso de Jin Jong, que este fue fundador o guía del templo del pueblo. Este personaje en 1978 guió a más de 900 personas al suicidio. Y esas personas creían fielmente que este hombre era un guía espiritual, que era un guía celestial, y en cierta forma el Cristo, el Salvador, y se suicidaron juntamente con él, y desgraciadamente hoy en día están en el infierno. Después de seguimos este hombre que ha estado en la noticia. Sin lugar a duda, y yo quiero que hagan un comentario también ustedes en esto, sin lugar a duda, este señor que obviamos su nombre y que está ahí, este señor que es una persona sumamente problemática. Su educación es sumamente pobre, ni siquiera pasó secundaria. Un señor que tuvo serios problemas con adicción a las drogas cuando era niño. Los expertos, los médicos, inclusive aquí tenemos médicos, pueden corroborar de que una persona que ha sido adicto a las drogas, a la cocaína cuando niño, esa persona puede a los años a llegar serios y graves problemas de desviaciones cerebrales, que es lo que los expertos están diciendo. Los psiquiatras están hablando que este señor posiblemente de tanta cocaína que tomó cuando era niño, es el resultado de lo que está viendo ahora con desviaciones cerebrales. Y no dudamos también que la multitud de demonios que tiene metido. Ese señor primeramente se autodenominó el apóstol San Pablo encarnado. Después dijo que ya no era el apóstol San Pablo, sino que era Juan el Bautista, aparentemente. Después el Espíritu Santo. El año pasado decía él que él era Jesucristo hecho hombre. Y hoy en día él se autodenomina como el anticristo. Lo sorprendente de todo, yo quiero que ustedes como pastores den su opinión. Lo sorprendente de todo es que todo este tipo de gente siempre tienen seguidores, pero los anticristos cristianos, los seguidores, y lo que voy a decir está debidamente documentado por periodistas. Los periodistas dicen que los seguidores de este señor que estamos viendo ahí no son católicos recogidos de todas las iglesias, sino que son evangélicos recogidos de todas las iglesias evangélicas. ¿Cómo puede ser posible? Como vamos a ver en las siguientes imágenes, y quiero que ustedes hablen ahí tatuándose esto. ¿Cómo puede ser posible, Pastor Pérez y después Miguel, que esto esté sucediendo con cristianos, con evangélicos? Bueno, yo creo que una de las principales razones de por qué ocurre esto es por la pobreza espiritual y la pobreza en la enseñanza de la palabra de Dios que hay en muchas iglesias, doctor. Si hacemos una evaluación en muchas congregaciones, la mayoría del tiempo que se ocupa para hablar, en vez de enseñar la palabra de Dios, son temas de prosperidad, son temas de humanismo, lo que estábamos hablando. Entonces es muy fácil que un cristiano o una persona que está dentro de una iglesia cristiana se deje envolver por estos tipos, porque no hay fundamento en su vida.